¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Después de un buen tiempo, un tiempo bastante largo, hemos retomado las charlas. Ya conocés la dinámica de nuestra programación, ya sabés cómo es este asunto. Como pudiste ver en la miniatura del video, vamos a hablar de José. Nos vamos a remontar miles de años atrás, a la época de José. De José en Egipto a nuestros días, el peligro de las dádivas estatales. Ese le hemos puesto por título. Y te invito a que hagamos ese viaje en el tiempo, que nos traslademos a la época de los faraones, allí donde vamos a encontrar a José, aquel joven hebreo que pasó de ser esclavo a convertirse en gobernador, y lo hizo, por supuesto, por la misericordia de Dios y gracias a una virtud que nunca pasa de moda: la capacidad de prever y planificar. Pero la historia de José no solo es un relato de éxito, sino que también es una advertencia. Porque lo que comenzó como un plan para salvar un pueblo, y que más allá de que la Biblia indica que todo esto que le tocó atravesar a José fue para que se cumpliera la palabra de Dios, y a través de eso salvar, obviamente Dios no, a través de José, salvar al pueblo de Dios, o a los hebreos en aquel entonces, bueno, después se transforman en israelita, en el pueblo de Israel, sino que también sirvió como testimonio de que el único Dios verdadero y que puede salvar es Jehová de los ejércitos. Y esto que te decía yo, que no solamente fue un plan para salvar un pueblo, sino que terminó convirtiéndose en un sistema de dependencia absoluta del Estado. Vamos a ir desarrollando este concepto de por qué se convirtió en una dependencia absoluta del Estado. Hoy, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿estamos repitiendo el mismo error, por lo menos acá en nuestro país? Vamos a hablar un poquito, vamos a empezar a entrar en materia y vamos a comenzar con la virtud de la previsión. José interpretó los sueños del faraón: 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez. Las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas. ¿Qué hizo luego de la interpretación de los sueños? Hizo una propuesta, José. ¿Y cuál fue? Él propuso guardar el 20% de las cosechas en los tiempos buenos, o sea, en los tiempos de las vacas gordas. Una decisión que, cuando llegó la hambruna, salvó a Egipto, como ya te mencionaba hasta hace un ratito. ¿No es acaso la esencia del buen gobierno? Me pregunto. Esta capacidad de poder ahorrar cuando hay tiempo de abundancia, para tener esa resistencia en el tiempo de la escasez. La disciplina y el orden, sumado a la responsabilidad, es algo que creo que falta nos hace esa virtud en el día de hoy. Cuando la ayuda se convierte en sostenimiento, y después empezamos a notar que no todo es tan noble, y para aquel entonces no fue todo tan noble. El grano que se había guardado no se terminó repartiendo gratuitamente.
El pueblo tenía que comprarlo o comprárselo a Faraón. Primero entregaron el dinero, obviamente. Luego terminan entregando el ganado. Después de esto tienen que empezar a entregar sus tierras. Y finalmente terminan entregando su propia libertad. Faraón terminó siendo dueño de todo. Aquí está y aquí comienza esta gran enseñanza. El plan que el Señor le entregó a José y que comenzó como un plan de previsión, Faraón luego lo terminó transformando en un plan de sometimiento. Y yo les pregunto, ¿no vemos lo mismo en muchos gobiernos actuales? Gracias a Dios, acá en Argentina, esa clase de gobierno no han pasado, pero siempre quieren volver, siempre van a querer volver. Lo que pasó en Egipto en aquel entonces es casi como un espejo que refleja la actualidad que nos tocó atravesar y que en muchos lugares de Latinoamérica está tocando aún atravesar. En el día de hoy los estados también guardan, administran y distribuyen, eso no es algo que no se sepa. Y yo creo que está bien que planifiquen. Pero el problema aparece cuando esa ayuda se convierte en dádiva permanente. Subsidios regalados, planes sociales sin exigencia, ayudas que no promueven el trabajo, sino la absoluta y total dependencia. ¿Se trata de solidaridad verdadera o una manera disfrazada de comprar voluntades? ¿Es ayudar a las familias o de acostumbrarlas a vivir de lo que el gobierno regala? Por supuesto, esto regala entre comillas, ¿no? Con los impuestos de aquellos que producen, de aquellos que producimos. Y esto también tiene un impacto y se transforma en la cultura de las dádivas. Y yo creo que este es el punto central. Las dádivas no solo tienen un costo económico, sino que un costo cultural inmenso. Cuando una sociedad se acostumbra a que el gobierno le resuelva la vida, te voy a marcar algunos puntos que cuáles serían los resultados. Se pierde el hábito al trabajo, se rompe el valor del esfuerzo. Y lo peor creo que es cuando se comienza a perder la dignidad de la responsabilidad personal. Un pueblo que vive de dádivas es un pueblo más fácil de manipular. Claro, obviamente. Se pierde todo lo anterior que yo te mencionaba y quedas a merced de aquel que te está dando la dádiva. ¿Qué libertad puede tener una familia que depende de las bolsas de comida o del subsidio mensual que el gobierno de turno le está dando? Yo me hago esa pregunta. ¿Qué libertad puede tener una familia, un individuo, una persona? La respuesta es bastante clara. León. No hay ninguna libertad. Se pierde toda clase de libertad. No solo se trata de una cuestión económica. Ya lo mencionaba yo. Vamos a perder la cultura del trabajo, la cultura de la responsabilidad individual. Vamos
vamos a ir en contramarcha de lo que enseña la Biblia. Que todo requiere un esfuerzo, que todo lleva su tiempo, acorde a ese esfuerzo que pongamos. Y voy a hacer referencia así de una manera fugaz cuando Pablo decía que el que no trabaja, que no coma. Es muy sencillo. Podríamos resumirlo a ese versículo bíblico donde Pablo mencionaba esto. Pero no nos vamos a detener ahí. Es por eso que yo creo que los hijos de Dios deberíamos de tener una mirada un poco más conservadora. Y desde mi visión conservadora, sabemos que la verdadera justicia social no consiste en regalar lo ajeno, sino en crear condiciones para que cada persona pueda progresar con su esfuerzo. El Estado debe ser, creo yo, que como una especie de árbitro justo, no un faraón moderno. Debe asegurar reglas claras, no comprar las lealtades con los impuestos de los que producen. Y los pilares del progreso son siempre los mismos. Y yo te voy a mencionar algunos de estos pilares, que la Biblia, a lo largo de su desarrollo, respalda cada uno de estos. Número 1, responsabilidad individual. Número 2, la fuerza de la familia. Número 3, el mérito del trabajo. Número 4, la libertad que nace de no depender de nadie más que de nuestro propio esfuerzo. ¿A qué conclusión podemos llegar con todo esto? La elección de nuestro tiempo es que volvamos a José. Volvamos a su plan de prevención que salvó a Egipto. Porque la Biblia relata, y yo te lo decía al principio, la Biblia habla que luego de todas estas medidas, y que en realidad porque es el foco central, pero obviamente uno recurre a otros textos literarios y se pone a investigar, a leer, y la Biblia nos abre esa puerta para poder llegar a lo que yo te estoy diciendo. La Biblia relata que fue para que se cumpliesen las revelaciones que había recibido José y al mismo tiempo para salvar a su familia del hambre que estaba azotando la región. Pero también habían otros factores que iban a ser beneficiados en este caso, bueno, obviamente el pueblo de Egipto. Retomando al plan de prevención que salvó a Egipto, pero que también le dio a Faraón el control total sobre la gente, que obviamente ese no era el plan de Dios. Faraonizar más, no sé si existe la palabra, faraonizar más al faraón. Y hoy el gran desafío es evitar, creo yo, que pase lo mismo. Que el Estado, bajo la excusa de la ayuda, convierta a los ciudadanos en súbditos. Y yo me hago esta pregunta: ¿queremos ser un pueblo que vive del esfuerzo propio? ¿O un pueblo sometido a las dádivas de un gobernante? La respuesta siempre va a estar en nuestras manos. Creo que como pueblo de Dios, o como hijos de Dios que nos hacemos llamar, debemos empezar a defender la cultura del trabajo, la cultura del ahorro y la cultura de la responsabilidad. Debemos de enseñar a nuestros hijos que la dignidad está en el esfuerzo, no en la dádiva. Y debemos exigir gobiernos que planifiquen con prudencia, sí,
pero que no usen los impuestos como herramienta de manipulación. Porque solo así, amigos, tendremos una sociedad verdaderamente libre. Libre en espíritu y en verdad. Ya saben, estuviste en Trelew Iglesia, estuviste en Vivos. Mi nombre es Jesús, la llave Martínez. Será hasta cualquier otro momento. Y gracias. Gracias por quedarte acá un ratito charlando conmigo. Dios te bendiga.